Buenas noches, amigos. Noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Brevemente, yo hablé hace unos cuantos programas atrás de un estudio que se había hecho sobre estas piedras de hielo que caen del cielo, ¿verdad? Granizo. Y casualmente, hasta ahora las que caían eran del tamaño de una pelota de béisbol. Y ya el aviso que di el domingo que habían dado los meteorólogos era que iban a caer en Houston, por allá por Texas, bolas de hielo del tamaño de un DVD, 5 pulgadas. Bien, pues bien, ya cayeron. ¿Okay? O sea, recuerden que ese estudio decía que en la medida que se caliente más la atmósfera, más grande va a ser el granizo. ¿Y cuál es el límite del granizo en nuestra atmósfera? El límite de tamaño que puede tener: 30 centímetros, 12 pulgadas, un pie. Imagínense un pedazo de hielo de un pie. Si estos de 5 pulgadas están abriendo, hay fotos ahí que las voy a poner el domingo. Y las pueden encontrar ya en internet. Fotos de huecos en los techos. ¿Okay? Del shingle, el techo este clásico que tenemos aquí en Miami por todos lados. No el techo de barro, de shingle, de plástico. ¿Okay? Huecos en los techos con estas bolas de hielo de 5 pulgadas. ¿Okay? Y en las clásicas, el metal este de las cercas que se ponen aquí, las cercas metálicas, que no las de madera, sino las de metal, con huecos también. Ese tema está caliente. Vamos a comenzar con astronomía, ciencias y tecnología, que es lo que toca. Vamos a comenzar con algo sencillito. ¿Recuerdan el lanzamiento que dicho sea de paso, fue del primer Falcon Heavy de SpaceX, el primer cohete grande de SpaceX, no el Falcon 9, el Falcon Heavy? Yo fui a ese y lo vi en persona, fue realmente emocionante. Bien, eso se lanzó, creo que fue en el año 2017. A ver si tengo la fecha marcada por aquí, porque creo que fue en el 2017 o 2019. Bien, hace 7 años ya. Bueno, recuerdan que Elon Musk puso su automóvil, el Tesla Roadster, que le llaman, que era su automóvil personal. Ese Tesla se lanzó al espacio con un maniquí, bien, que era una de las primeras escafandras espaciales que hizo SpaceX. Bueno, ese Tesla iba con música y todo. Fue súper emocionante estar ahí. Y cada vez que veo el video me emociono, ¿no? Se me erizan los pelos. Pero la cosa es que ya este automóvil ha pasado cerca de Marte o cerca del Sol 4 veces. Le ha dado 4 órbitas completas al Sol, ¿no? Y entonces ahora se hizo un estudio con telescopios de 8 metros, de los grandes, de los que están aquí en el sur, en Paraná, en Atacama, en Chile. Y entonces dice que el automóvil va a 25.290 kilómetros por hora. Eso en millas es 15.715 millas por hora. Y como el lanzamiento de un cohete solo consume combustible durante el lanzamiento, después lo que está en el espacio sigue el camino que se le impuso, a menos que se encuentre algo por el camino y lo detenga. Entonces, en la medida que más recorrido hace ese automóvil, que va flotando en el espacio, ¿no? En la medida que hace más recorrido, pues el millaje va aumentando, o sea, la eficiencia, ¿no? Porque el combustible que se gastó sigue siendo el mismo, pero se está recorriendo mayor distancia. Bien, así que ya actualmente este automóvil tiene una eficiencia de combustible. Bueno, los automóviles nuestros aquí en la Tierra tienen ¿cuánto? 30 millas por galón. Los SUV, esto que le llaman los trucks, los camiones y esas cosas, tienen a veces 10 millas por galón, 15 millas por galón, a veces menos. Este automóvil está haciendo, aunque era eléctrico, 10.600 kilómetros por litro. 25.000 millas por galón. 25.000 millas por galón. Bueno, entonces, o sea, se lanzó en febrero 6 desde el 2018. Febrero del 2018, exactamente. Ya tiene 7 años en órbita. ¿Sí? Entonces, fue observado, lo siguieron y pudieron contar hasta el periodo de rotación. O sea, porque todo lo que está en el espacio gira, ¿no? O sea, rota alrededor de su eje. Y entonces ahora este grupo de científicos, bueno, esto fue un estudio más bien para entretenerse, ¿no? Pero de todas formas es importante saber sobre esto, porque recuerden que están los llamados NEOs, N-E-O-S, Near Earth Objects, ¿okay? Objetos cercanos a la Tierra, que son los asteroides peligrosos que pudieran golpearnos en algún momento. Y entonces, el recorrido que hace este automóvil nos puede ayudar a entender cómo funcionan las órbitas, sobre todo cuando se acercan estos objetos a planetas como Marte, por ejemplo, o la misma Tierra, o Venus, ¿eh? O Mercurio, o el Sol propio. Entonces, ahora está siendo seguido este automóvil, ¿bien?
Dicen que en el 2047 va a aproximarse a 5 millones de kilómetros de la Tierra, 3 millones de millas. ¿Bien? Y dentro de 100 años pudieras repetir un encuentro cercano. Pero bueno, ya eso depende de muchas cosas. O sea, las órbitas, que aquí traigo algo sobre ese tema también. Las órbitas, Alfonso, bienvenido, buenas noches. Las órbitas de los planetas que a nosotros nos parecen tan estables, en realidad no lo son. Bien, vamos a hablar sobre eso un poquitico más adelante. Bien, la cosa es que este Tesla, ojalá que algún día podamos ver, o sea, cómo está, ¿no? Porque lo que es el maniquí, el color de la pintura del automóvil expuesto al espacio, a los rayos ultravioleta del sol, a los rayos cósmicos y todo eso, toda esa pintura debe haberse desaparecido. Los plásticos es muy probable que sean descompuestos totalmente, o sea, porque los plásticos contienen burbujas de gas, por ejemplo. Entonces eso en el vacío del espacio, pues esas burbujas de gas van tratando de salir y van desbaratando el plástico, ¿no? De gasificación es como se llama el proceso. Entonces, dicen que existe un 22% de que el automóvil choque con la Tierra, o sea, de que entre en nuestra atmósfera, un 12% de posibilidades de que haga colisión con Venus y alrededor del 12% también que termine colisionando con el Sol, o sea, entrando al Sol y siendo totalmente derretido. Pero bueno, esto si sucede será en una escala de millones de años, ¿okay? No hay que preocuparse por eso. De todas formas, sería interesante ver la reentrada de este automóvil con el maniquí en la atmósfera terrestre, sería algo impresionante. Le aseguro que todo el mundo daría por lo que no tiene por ver. Bien, yo sé que, bueno, yo no soy fanático de las cosas que le damos tantos valores los seres humanos como los metales preciosos, por ejemplo, ¿verdad? El oro, la plata. Jesús, bienvenido, buenas noches. Bueno, la cosa es que hay toda una historia con el problema del origen del oro y de otros metales pesados, otros elementos pesados en el universo. ¿Bien? La historia de los elementos en el universo es sencilla, pero es un poco complicada a la vez. O sea, recuerden que yo cuando lo he explicado, o sea, vamos a explicarlo brevemente, nuevamente, las estrellas son los hornos donde la materia, los elementos químicos se van complejizando, se van haciendo más pesados. Recuerden que en el Big Bang, en el inicio del universo, solamente había hidrógeno, un poquito de helio y algo de litio. ¿Bien? Pero en su mayoría era hidrógeno. Ahora, en el núcleo de las estrellas están las condiciones para que se generen reacciones termonucleares que lo que hacen es complejizar la materia. ¿Okay? O sea, a partir del hidrógeno y del helio van construyendo elementos más pesados, más complejos, como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el neón y por ahí para allá todo lo que quieran. ¿Okay? Entonces, hasta el hierro. ¿Okay? Para el caso de las explosiones de supernova, que es donde se fabrica casi toda la cantidad de hierro. Entonces, piensen, todos esos elementos son fundamentales para la vida. ¿Okay? Nosotros estamos hechos, en nuestra sangre tenemos átomos de hierro, que son los que transportan el oxígeno por todo el cuerpo, ¿verdad? Tenemos carbono, tenemos oxígeno, nitrógeno y todo tipo de estos materiales. Bien, la cosa de estos elementos. La cosa es que los científicos, los astrónomos particularmente, quieren saber, porque esto ayuda también a verificar las teorías de surgimiento y evolución del universo, la cantidad, o sea, ¿cómo se justifica la cantidad de oro que sabemos que existe en el universo? Oro. ¿Bien? Yo sé que a la gente le brillan los ojitos cuando se habla del oro. ¿Bien? Para los científicos el oro no es otra cosa que un metal que conduce muy bien, que no se oxida, ¿bien? O sea, que tiene ciertas características que son valiosas para experimentos y cosas por el estilo. ¿Bien? El problema es que la teoría más aceptada que tenemos actualmente y que fue en el 2017, ¿bien? Tuvimos vamos a decir, un avistamiento. Logramos detectar, gracias a los sensores de ondas gravitacionales y después con telescopios ópticos y eso, lo que se llama una kilonova. Es una supernova, es una estrella que explota, pero no es una estrella. Son en realidad dos estrellas de neutrones que chocan una con otra. Bien, es un evento súper catastrófico. O sea, cataclísmico, si pudiéramos llamar, ¿no? Entonces, en este proceso hay cálculos, los científicos calcularon, ¿ok? Y aquí les voy a decir la cantidad de oro que se produjo en este choque de dos estrellas de neutrones. ¿Okay? Esto ocurrió a 130 millones de años luz de nosotros. O sea, nosotros nos enteramos 130 millones de años después de que sucedió. Recuerden que las cosas en el espacio, cuando te dicen está a tal distancia, también es la distancia, es el tiempo que demora la luz en llegar hasta nosotros. O sea, la información, ¿no? La cantidad de oro
que se produjo en este choque de dos estrellas de neutrones fue el equivalente a 20 lunas. Mari, bienvenida, buenas noches. Jesús, bienvenido, buenas noches, no sé si ya te saludé. O sea, imagínense 20 lunas como la nuestra, lunas de la Tierra, de oro. O sea, eso parece mucho, en realidad, bueno, de acuerdo a toda la masa que tienen estas estrellas, pues realmente esto es poco, ¿no? Pero yo sé que para la gente de aquí de la Tierra decir 20 lunas hechas de oro, imagínense eso, ¿no? Si nuestra luna, no 20, nuestra luna fuera hecha de oro, ya hace rato que hubiéramos aterrizado ahí y estuviéramos a base de martillazos ahí tratando de sacar oro a todo tipo, ¿no? Entonces, sabemos que esta explosión, esta kilonova, este impacto de dos estrellas de neutrones generó 20 lunas de oro. ¿Okay? Entonces, allí hay otros metales también que surgieron, como por ejemplo el tungsteno, el platino, ¿bien? El mercurio, el yodo, la plata también, el uranio. ¿Okay? O sea, en las supernovas normales, el límite está en el hierro. ¿Okay? Entonces, de ahí para allá, los elementos más complejos tienen que formarse por estas otras vías. ¿Okay? Tienen que formarse a través, o sea, cualquier cosa que nosotros tengamos, como el propio yodo, por ejemplo, que tenemos en nuestro cuerpo, eso se formó, igual que el oro que usamos en nuestros anillos, se formó teóricamente hasta ahora en una colisión de dos estrellas de neutrones. Ese oro que tú llevas en un diente, en un anillo, o que le regalas a tu pareja, en un anillo de compromiso, el platino, todo eso se formó hace billones de años en la colisión de dos estrellas de neutrones. ¿Bien? Por supuesto, eso después lleva todo un proceso y termina acumulándose, por ejemplo, en los planetas, como el caso de la Tierra, los traemos y le damos la forma que queremos. Ahora, la cosa es que a partir de esa colisión de dos estrellas de neutrones asumimos cierta probabilidad de que estos... Nelson, bienvenido, buenas noches, ya no sé cuántos Nelson tengo por acá. Bueno, la cosa es que asumimos que cada cierto tiempo ocurrirían estas explosiones, estos impactos de dos estrellas de neutrones, estas kilonovas, y eso daría cierta cantidad de oro en todo el universo. Bien, entonces ahora resulta que como llevamos 7 años después de esa explosión y no hemos visto otra, entonces hay que ajustar la idea de cuánto oro debe producirse producto de esas explosiones, de esos impactos de estrellas de neutrones. Y resulta que ahora no tenemos explicación para la cantidad de oro que asumimos que hay en el universo. ¿Ves? Porque como hay menos explosiones de este tipo, hay que buscar un mecanismo extra para entender cómo es que se forma tanto oro para que haya el oro que nosotros sabemos que hay en el universo actualmente. ¿Ves? Entonces, este es el tipo de preguntas que se hacen los astrónomos. ¿Ves? Son súper interesantes, son muy difíciles de responder. ¿Ves? Pero imagínense que usted está sentado con una libretica haciendo cálculos para tener una idea de cómo se forma el oro en el universo, cómo llegan la cantidad de metales pesados que hay en el universo. Bien, Ernesto, bienvenido, buenas noches. Entonces, ahora hay que regresar atrás. Dicho sea de paso, los otros elementos pesados, como por ejemplo el platino y el uranio, que se produjeron en esta colisión de dos estrellas de neutrones, fueron el equivalente a 16.000 planetas Tierra. 16.000 planetas Tierra de platino o de uranio. Entonces, que es el 5% de la masa del Sol. O sea, realmente es una cantidad enorme. Así que ya lo saben, ¿no? Si usted tiene un anillo le puede hacer la historia a cualquiera. Si usted tiene un anillo de oro o de platino, puede decirle a la gente, esto tiene billones de años de antigüedad. ¿Bien? Nosotros lo que le hemos dado un uso moderno, pero eso está allí hace muchísimo tiempo dando vueltas por el universo. ¿Bien? Bien, dicen los científicos, ahora que está en onda todo este problema de las tormentas solares con las auroras boreales y las auroras australes y toda esa cosa, que dicho sea de paso, vamos a hablar sobre ellas aquí porque hay posibilidad de que regresen. Ahora, aquellos que no la vieron, pueden existir posibilidades de volver a verla ahora. Ahora sabemos, dicen estos científicos, que han logrado hacer una reproducción en computadora, un programa de computadora, un modelo, para tener una idea de dónde es que surge el campo magnético solar. O sea, muchas personas no tienen idea de la importancia de los campos magnéticos en el universo. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, aquí en la Tierra, nosotros estamos vivos en parte gracias al campo magnético terrestre. O sea, el campo magnético terrestre no sirve solamente para que una brújula te indique el norte.
O sea, el campo magnético terrestre tiene muchas funciones, incluyendo protegernos de los rayos cósmicos que provienen de la galaxia, protegernos de las tormentas solares, como esta que ocurrió el 10 de mayo, ¿bien? Que fue enorme. Bien, el campo magnético terrestre nos ayuda a protegernos de todo eso. Y eso ayuda a cuidar de la vida aquí, al igual que la capa de ozono, por ejemplo. Bien, entonces, los campos magnéticos en el Sol, imagínense que el Sol gira sobre su eje una vez cada 27 días. ¿Bien? Entonces, la huella del campo magnético que se va abriendo y se va alejando del Sol tiene una forma de espiral a lo largo de todo el sistema solar. Es como un disco de fonógrafo, un disco de tocadisco de música, de eso, algo parecido así, que cada vez que se va alejando va haciendo una espiral más grande y más grande y más grande. Entonces, ahora, este grupo de astrónomos ha propuesto, porque se decía que se tenía una idea hasta ahora, el mejor modelo que había, de que el campo magnético solar se originaba a grandes profundidades, a más de 300.000 kilómetros de profundidad. Entonces, ahora hay una nueva propuesta que dice que es mucho más cerca, a unos 20.000, 30.000 kilómetros de profundidad en el Sol. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, primero que nos permite predecir, probablemente con mayor exactitud, cómo serán la intensidad de los ciclos solares. Recuerden que el Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años. Bien, nosotros estamos ahora cerca de un máximo. Por eso es que tuvimos esta tormenta solar enorme. Bienvenido, Víctor. Buenas noches. Star Hunter. Recuerden que tuvimos esta tormenta solar enorme que por suerte solo afectó a algunos satélites, demoró la siembra del maíz aquí en los Estados Unidos y esas cosas, ¿no? Pero pudo haber sido peor. O sea, las consecuencias que dan los estudios de la NASA y de otros científicos es que puede haber una catástrofe aquí, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos saber, particularmente para los máximos como ahora, cuáles van a ser los números de manchas solares y la actividad solar. ¿Bien? Y la actividad solar está gobernada fundamentalmente por el campo magnético solar. Bien, entonces las manchas y todos esos fenómenos que se ven en el Sol, una gran parte son fenómenos magnéticos. Entonces este nuevo estudio pudiera darnos una idea, ayudarnos a mejorar los modelos para adelantarnos a la actividad del Sol, ¿no? Y protegernos adecuadamente. Bien, recuerden que Star Trek, la película Star Trek con el Warp Drive, el supermotor, aquel que empujaba a la nave Enterprise a velocidades superiores a la de la luz. Bueno, para aquellos que no están al tanto, hay un señor mexicano, un físico mexicano que se llama Miguel Alcubierre, que está vivo todavía, ¿bien? Está allí. Él aplicó las fórmulas de la relatividad de Einstein, porque él no estaba contento con que no pudiéramos viajar, que la física, la relatividad de Einstein nos prohibía viajar a velocidades superiores a la de la luz. Y él encontró una forma de acomodar las ecuaciones de Einstein para generar un movimiento en lo que se llama una burbuja de espacio-tiempo. ¿Sí? O sea, el Warp Drive, este famoso motor Warp que propone Alcubierre, no sería otra cosa que una burbuja dentro de la cual iría una nave, ¿bien? Y delante, en la parte de hacia donde tú quieres, en la dirección en la que tú quieres moverte, ahí se comprimiría el espacio-tiempo y en la parte de atrás se dilataría el espacio-tiempo. Y esto obligaría a la burbuja a moverse a la velocidad que tú quisieras prácticamente. ¿Eh? O sea, en realidad la nave no se estaría moviendo, tú no sentirías aceleración. Yo sé que hay algunos aquí que le va a sonar conocido este tipo de historia, ¿no? Tú no sentirías aceleración dentro de la nave, pero la burbuja de espacio-tiempo se movería a velocidades que pudieran ser incluso superiores a la velocidad de la luz sin romper las leyes de Einstein, la ley de la relatividad de Einstein. Entonces, el único problema es que este tipo de fórmulas, de ideas, dice que necesitamos energía negativa. ¿Qué cosa es energía negativa? Bueno, algo que no tenemos. No existen, o sea, hasta ahora no hemos visto que exista en el universo. Imagínense que una pelota, un ejemplo que ponen para que tengan una idea de cómo sería eso, una pelota que tuviera energía negativa, si tú le das una patada, saldría rodando en dirección contraria a la que tú le diste la patada. ¿Ok? O sea, imagínate que estás frente a una portería y quieres hacer gol en la portería del equipo contrario y tú le das una patada y terminas haciendo gol en tu propia portería, ¿no? Bueno, eso es energía negativa. Entonces, ahora hay un grupo en la NASA que está trabajando y han logrado mejorar las ideas de este motor de Alcubierre y han logrado reducir la cantidad de energía que se necesita. Ya no se necesita energía negativa, ya se puede usar energía
normal, como la que conocemos, pero se necesita toda la energía del universo. O sea, todavía no estamos en el punto donde pudiéramos llegar a desarrollar esto. Y ahora hay otro grupo de científicos, que dicho sea de paso, no sé si aquí dice de qué universidad son, pero bueno, es lo menos importante. La cosa es que han usado modelos de supercomputadora para buscar varias vías para ajustar las fórmulas de Einstein de forma que no se tenga que usar la energía negativa, ¿bien? Y que no se tengan que usar energías tan grandes. Y han encontrado una vía que, dicho sea de paso, ellos no están buscando fabricar un motor. Bien, ellos no están buscando crear una nave que viaja a velocidades superiores a la luz. Juan Carlos Pimienta de Uruguay, bienvenido, buenas noches. Ellos lo que quieren es encontrar posibles vías para explorar las posibilidades de viajar por el universo, pero no ir a la parte técnica. Y entonces ahora han descubierto que sí existen vías, sí existe una vía para poder generar este impulso, para poder usar un motor de este tipo, pero tiene un problema. No permite viajar a velocidades superiores a la de la luz. Entonces, aquí, por supuesto, como todo en ciencia y en tecnología, donde tú ganas algo, pierdes algo, ¿no? O sea, hay un compromiso siempre. Pero lo interesante de esto es que están logrando acercarse cada vez más a condiciones que sí podemos lograr con nuestra ciencia actual y nuestra tecnología actual. No quiere decir que alguno de nosotros esté vivo para cuando se cree este motor. O sea, esto puede demorar 100 años en producirse. Claro, esto tiene otros problemas, porque viajar a velocidades cercanas a la luz. Cualquier partícula. ¿Recuerdan el caso? No sé si han visto la foto del Shuttle, del transbordador espacial, que en una de sus ventanas, que tienen varias capas de vidrio blindado, ¿bien? En una de sus ventanas en órbita, yendo a 26.000 kilómetros por hora, 17.000 millas por hora, una partícula de pintura, una brizna de pintura chocó con el vidrio y le hizo un agujero. ¿Bien? Porque a esas velocidades tan grandes, cualquier cosita pequeña se transforma en algo extremadamente peligroso. Entonces, resulta que si tú viajas a velocidades muy altas, entonces hasta el polvo y los átomos de hidrógeno que hay en el espacio, Astronomono, bienvenido, buenas noches, hasta el polvo y los átomos de hidrógeno que hay en el espacio, cuando chocan contigo, pues se transforman en cosas extremadamente peligrosas. Pueden, por supuesto, se transforman en radiación, incluso llegan a un nivel donde ya la radiación puede matarte. ¿Bien? Entonces, eso ya de que nosotros logremos volar en algún momento a esas velocidades y visitar otros sistemas estelares o otros planetas, está por verse, ¿no? Puede que no sea posible. Pero sí, quizás enviar naves, sí pudiera ser. Sí pudiera ser. Bien. Así que, Astrónomo, no estaba hablando de Miguel Alcubierre, tu colega mexicano, con el Warp Drive. Bien. Brevemente, me imagino que ya muchos sepan aquí en el Caribe, hayan visto el sargazo que hay en la playa, que a veces hay acumulaciones aquí en Miami Beach, por ejemplo, o en las islas del Caribe. El año pasado hubo una isla de sargazo enorme en el Océano Atlántico que venía hacia el Caribe y hacia la costa este de los Estados Unidos, y llegó y se acumuló y una parte se hundió y se desapareció. Dice Astronomoro, con estos nudos alienígenas podría ser fatal. Puede ser, puede ser. Enrique, mi hermano, buenas noches. Pues, bueno, la cosa es que ahora hay un grupo de científicos tratando de encontrarle una aplicación al sargazo, porque el sargazo, cuando se acumula en las playas, no nos deja usar las playas y genera un olor extremadamente desagradable. Y entonces ahora dicen que están tratando o sea, están tratando de hallarle una aplicación a esto, porque la mayoría de este sargazo que llega a las playas termina en los basureros, descomponiéndose, generando metano, contribuyendo al calentamiento global y toda esa historia que ya ustedes conocen. Darío, bienvenido, buenas noches. Entonces, esto ya es un tipo de biomasa que pudiera tener una aplicación para nuestra tecnología, quizás incluso para quemarlo, ¿no? Por lo menos obtener energía y cosas por el estilo. Bien, algo más sobre el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre está cambiando, se está moviendo. Me imagino que ya todos sepan que los polos magnéticos terrestres se están moviendo muy rápidamente. O sea, el polo norte, por ejemplo, el polo norte terrestre, el polo norte magnético terrestre no coincide con el polo norte geográfico de la Tierra. Se ha ido moviendo. En estos momentos está por Siberia, pasó por Canadá y está acelerándose el movimiento, ¿no? Y entonces se especula y también se está debilitando. Se especula que va a haber una inversión de los campos magnéticos de la Tierra, lo cual no debe asustarnos, ¿ok?
O sea, no, eso no va a generar muertes de personas ni catástrofes enormes. Va a ser, si eso sucede, va a ser muy difícil el uso de la brújula. Es posible que no se pueda usar la brújula, que muchas aves que usan campos magnéticos para las aves migratorias pudieran perderse y cosas por el estilo, ¿eh? Pero, por supuesto, para el caso de los aviones que sí están volando sobre los polos, sí es un problema, ¿okay? Porque como el campo magnético se está moviendo tan rápidamente, entonces las correcciones en los mapas y para los GPS también tienen que ser corregidos rápidamente. O sea, este es un problema serio. Y si a eso le sumamos las tormentas solares que nos afectan los GPS, que me imagino que muchos no se dieron cuenta, pero si usted, yo no lo tuve que hacer, pero si usted trató de buscar una dirección con el GPS el 10 de mayo, cuando hubo la tormenta solar esa enorme, bien, Rubén, bienvenido, buenas noches. Cuando hubo esa tormenta solar, puede ser que su GPS le haya dado mal la dirección o no haya coincidido exactamente con la posición que usted pedía, ¿bien? O sea, que no lo haya llevado exactamente al lugar donde usted quería. Entonces, esta combinación de tormentas solares que afectan los GPS con la variación del campo magnético, pues puede hacer que nos haga un poco difícil la ubicación de nosotros en la superficie terrestre mediante medios electrónicos, ¿no? Sobre todo para los aviones, por ejemplo, que son los que más críticos las necesitan. Bueno, recuerdan el caso de las orcas que están rompiendo y hundiendo embarcaciones cerca de por el mar Mediterráneo, en la entrada del mar Mediterráneo. ¿Bien? Acaban de encontrar la explicación de por qué lo están haciendo. O sea, ese es un comportamiento que lleva pocos años, no sé si aquí dice desde qué fecha, pero sí, o sea, lo que lleva son unos años funcionando y han hundido 2 o 3 botes con personas a bordo y todo, han ido rescates y todo ese tipo de historias, ¿no? Entonces, hay personas que han especulado que las orcas, que le llaman ballenas asesinas por la película y por cosas por el estilo, o sea, realmente no son ballenas asesinas, son ballenas, son un tipo de especie, es una orca que es carnívora, ¿okay? Y necesita comer, y es un depredador. Y entonces, la cosa es que en estos procesos, en este proceso de hundimiento de botes y eso, las han acusado, han dicho que han cambiado su comportamiento. Y científicos han hecho un estudio bastante extensivo sobre este grupo de orcas, porque es particular, este comportamiento es particular de un grupo de orcas que está allí en el Mediterráneo, ¿bien? El Golfo de Cádiz y esa zona por ahí. Y entonces, o sea, el Estrecho de Gibraltar, toda esa zona. Han encontrado que particularmente hay un grupo de 15 orcas que son los que se dedican a este tipo de comportamiento. Y todas son juveniles, son jóvenes, o adolescentes, para decirlo en términos humanos, ¿no? Y entonces dicen que este tipo de orca, con esta edad, por supuesto, igual que para el caso nuestro, los adolescentes y los jóvenes son los que más les gusta explorar, son los más curiosos, les gusta jugar, ¿bien? Y entonces se han dado cuenta, dicen que casi nunca hay orcas adultas en el proceso de hundimiento de botes, ¿bien? Disculpen, o de ataque a botes, ¿bien? Entonces, la cosa es que de vez en cuando han visto 1 o 2 adultos hembras, pero estos lo que tienen la función es de cuidar a los jóvenes. Fíjense. Y entonces son babysitter, como le dicen aquí, ¿no? Lo que están diciendo es que las orcas lo único que están haciendo son juveniles que están jugando con algo. O sea, ya hace años se encontró juegos de estos tipos. Por ejemplo, las orcas tienden a jugar a veces con focas, las cogen y las lanzan y terminan matándolas, ¿no? En el juego. Pero se ponen a jugar con ellas como si fueran como si fuera un juguete. ¿Eh? Lamentablemente es un organismo vivo, un animal, pero bueno, imagínense ustedes, así es la naturaleza. Y la cosa es que han visto otros casos que se dedican a poner pedazos de atún después que los muerden y los matan, a veces los ponen como en forma de sombrero encima de la cabeza. Ese comportamiento se ha visto también como una forma de juego, ¿no? Y entonces, lo que están diciendo los científicos es que producto del calentamiento global, escuchen esto, la cantidad de salmón que hay en esa zona del Atlántico, allí frente al Estrecho de Gibraltar, ha crecido mucho. O sea, como las aguas se están calentando, esta población de salmón está emigrando poco, se está manteniendo mucho en la zona, lo cual les da a las orcas un alimento asegurado a lo largo de todo el año. Entonces, antes tenían que salir a luchar el alimento en otros lugares, ¿okay? Pero ahora no.
Entonces, como tienen el alimento asegurado, pues tienen tiempo libre para hacer cosas. Y particularmente los jóvenes tienen tiempo para jugar. Y entonces, la vía que han encontrado para jugar es jugar con los botes de los seres humanos. Así que, o sea, no es un ataque adrede, no es que sean orcas asesinas, ballenas asesinas, como decía la película, ¿no? Sino simplemente son jóvenes que están tratando de mejorar sus habilidades y por supuesto dentro de eso, bueno, terminamos metidos nosotros, ¿no? Entonces, ¿el mensaje cuál es? No andes en bote por esa zona y mucho menos solo, ¿okay? O sea, un barco grande ya es otra cosa, pero en un bote pequeño, estos botes de vela, que hay personas que les gusta navegar solos y eso, o en pareja, bueno, ya saben, ¿no? No se les aconseja andar por esta zona del Mediterráneo. Bien, esta noticia se me la hizo llegar un amigo astrónomo que se llama Pozo, que él está de vez en cuando por acá en la charla. Acaban de encontrar una galaxia que le han puesto por nombre Nube. Nube, sí, una nube, ¿okay? Es una galaxia que es tan débil que casi, bueno, que ha pasado desapercibida para todo, en todas las fotografías que se han hecho en la zona a lo largo de la historia de la astronomía, nunca se había encontrado esta galaxia. Y ahora se ha encontrado gracias a un estudio bien detallado de la zona, ¿okay? Es una galaxia que tiene, su brillo es 10 veces más débil que el de las galaxias de su tipo, es una galaxia enana, ¿okay? Pero lo interesante de estas galaxias, o sea, generalmente las galaxias tienen muchas más estrellas en el centro y a la medida que te vas alejando del centro tienen menor cantidad de estrellas, ¿eh? Pero esta galaxia no, tiene las estrellas distribuidas de forma pareja por toda su estructura, ¿no? Y eso le llamó mucho la atención a un grupo de astrónomos y lo que están analizando es que la famosa materia oscura, que es algo que no sabemos qué cosa es, pero que sabemos que está allí por efectos gravitacionales, ¿eh? En todas las galaxias y en todo el universo, pues resulta que la estructura, la forma en que está estructurada esta galaxia, contradice las teorías que tenemos sobre la materia oscura en el universo. Esto quiere decir que esta galaxia, o sea, una de las posibilidades que dicen los astrónomos de cómo está funcionando el mecanismo que mantiene esta galaxia en estas condiciones, pudieran ser nada más y nada menos que efectos cuánticos. O sea, la mecánica cuántica es algo que funciona a nivel atómico. ¿Bien? Entonces, ahora los astrónomos dicen que pudiera ser que la forma en que está estructurada esta galaxia pudiera ser un reflejo de los efectos efectos cuánticos de la mecánica cuántica en el macromundo. ¿Okay? O sea, es un poco raro de decir y de entender, porque bueno, es primera vez que encontramos algo así, pero esto da la posibilidad de que nos estemos acercando a la famosa fórmula aquella de unificación de todas las fuerzas en el universo. La superfórmula que podría explicarlo todo en el universo. ¿Bien? Ya, recuerden que hay 4 fuerzas fundamentales en el universo. Bien, Rafael, bienvenido, buenas noches. Está la fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática o electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. ¿Bien? Entonces, nosotros no hemos podido unir la gravedad con las otras 3 fuerzas. Y ese es un problema grave que tenemos. Entonces, esta galaxia pudiera ayudarnos a entender, quizá, o a aprender, mejor dicho, a aprender la galaxia Nube. Le han puesto así porque es tan débil que cuesta trabajo encontrarla. Pudiera ayudarnos a entender un poco mejor el universo. Bien, no sé si escucharon hablar de que hubo una alerta en Japón el lunes pasado, o sea, antier. El lunes, una alerta de un posible cohete norcoreano, de Norcorea, que fue lanzado y que podía caer en Japón. Y bueno, después salieron noticias y videos y todo de que el cohete había explotado en el aire. Y después salió la noticia de que en realidad era un cohete norcoreano tratando de poner en órbita un satélite. Ya ellos pusieron un satélite en órbita, ahora querían poner el segundo. ¿Ven? Que yo sepa. Y resulta, bueno, que explotó, y lo que explotó no fue la segunda o tercera etapa del cohete, sino la primera, la más grande, ¿bien? Que es la que más energía tiene. Y entonces, dicen ahora la gente de Corea del Sur que detectaron a un montón de científicos del programa espacial ruso entrando a Corea del Norte justo antes del lanzamiento. ¿Okay? Lo que están diciendo es que parece que incluso con los consejos de los científicos rusos del programa espacial ruso, de gente de alto nivel, ni con eso los coreanos pudieron evitar que les explotara el cohete, ¿no?
Entonces, por supuesto, o sea, eso es un peligro en el sentido de que un cohete que se salga fuera de control puede caer en cualquier lado. Entonces entra en la categoría de misil, en algo que puede causar un daño enorme, ¿no? No sé si saben que el peor accidente en la historia, bueno, posiblemente el peor accidente en la historia de la cohetería, lo tuvieron los chinos, con uno de esos cohetes enormes que ellos lanzan. El cohete se fue de lado y hay un video y todo, se ve el cohete como se va yendo de lado y termina transformándose en un misil que terminó cayendo en un pueblo. Y las cifras de muertos, bueno, oficialmente no hubo muertos, pero americanos que estaban allí, porque dicho sea de paso, el satélite que se iba a lanzar era un satélite norteamericano, bien, que le pagaron a los chinos para lanzarlo. Y cuando salieron, cuando lo sacaron a estos americanos de allí, del centro de lanzamiento, pasaron por la única carretera que había en la zona y la carretera tenía que pasar por el pueblo donde cayó el cohete. Y dice que lo que vieron fue un tremendo desastre, ¿no? O sea, ahí estiman que deben haber habido 300, 500 muertos o más. La cohetería es un negocio peligroso, siempre. Bien. Esta es una noticia de astronomía. Dicen que hemos detectado, no sé si saben que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene varias galaxias satélites. ¿Bien? O sea, las galaxias grandes, mediante un fenómeno que se llama canibalismo galáctico, tienden a comerse las galaxias más pequeñas. ¿Okay? Las van atrayendo con su gravedad y las van incorporando dentro de ellas. Eso no produce, casi nunca produce choques de estrellas, porque las distancias entre las estrellas que componen las galaxias son enormes. ¿Bien? Entonces, lo que hacen es que las galaxias enanas se estiran y forman como unos ríos de estrellas que se incorporan a la circulación de las galaxias grandes, ¿no? Entonces, en este proceso, aquí en nuestra galaxia tenemos varias galaxias enanas que están alrededor de nosotros, y las más conocidas y las más visibles hay que ir a verlas al hemisferio sur. Aquí desde el hemisferio norte no se ven, pero son las famosas nubes de Magallanes, que no por gusto tienen el nombre de Magallanes, o sea, en honor a él, ¿no? Y entonces estas dos galaxias enanas, la nube mayor y la nube menor de Magallanes, son, por supuesto, objetos de investigación muy interesantes para los astrónomos aquí de la Tierra. Y entonces ahora descubrieron por primera vez en algunas de las estrellas más brillantes, en estas nubes de Magallanes, descubrimos campos magnéticos. Ya, no es que no tuviéramos seguridad que haya campos magnéticos en otras estrellas diferentes al Sol. ¿Okay? El Sol es una estrella y sabemos que tiene campos magnéticos, pero hasta ahora es muy difícil medir campos magnéticos en estrellas, en otras estrellas que estén muy lejanas. Entonces ahora por primera vez hemos podido medir campos magnéticos en estrellas que están en las nubes de Magallanes, que están a 150.000 años luz de nosotros aproximadamente, ¿no? 200.000 años luz de distancia. Entonces, particularmente en este caso son estrellas que tienen más de 8 masas solares, o sea, estrellas que van a terminar su vida como una explosión de supernova. Son estrellas que son extraordinariamente brillantes, pero aún así poder detectar las señales de campos magnéticos en ellas mediante la espectroscopía es extremadamente difícil. Fíjense en el nivel de tecnología que estamos, y ahora es que estamos comenzando a poder descubrir y medir el magnetismo de estas estrellas, ¿no? Bien, ¿han visto ustedes el comportamiento de esas personas que andan por ahí por los parques nacionales, que se dedican a poner piedras, una en equilibrio, una encima de otra? Pues bueno, apareció un ranger de estos parques nacionales y está haciendo una declaración. Dice, en este artículo habla de 3 razones para no seguir estaqueando piedras, o sea, poniendo piedras una encima de otra en las áreas salvajes, ¿no? En las áreas que estén en los parques nacionales. Entonces, las 3 razones son las siguientes. Yo sé que ninguno de ustedes se dedica a eso, pero sí es importante entender estas razones, ¿ok? La primera, dicen que hacer esto es irresponsable. ¿Por qué? Porque los rangers de los parques nacionales han usado estos stacks de piedras, poner montañitas de piedra, para usarlos como guía para las personas que andan por los senderos, el senderismo, lo que se llama el senderismo, que es caminar por los parques nacionales o andar en bicicleta. ¿Bien? Entonces, hay trillos, pero esos trillos necesitan, o sea, las personas necesitan tener una idea de por dónde andan. Entonces, los rangers ponen montoncitos de piedra con formas muy determinadas para que las personas puedan guiarse por eso. O sea, en los mapas están reflejados. Cuando aparece otra persona y hace un montoncito de piedras en cualquier otro lugar, pues eso puede conllevar a que las personas terminen perdidas dentro de los parques nacionales.
Y como todos deben saber, los parques nacionales aquí son bastante grandes. A cada rato se pierde alguien. Y entonces hay que salir, y sobre todo si son niños, por ejemplo, hay que salir a hacer una búsqueda extensiva con helicópteros y montones de efectivo. Y cuesta a veces millones de dólares. ¿Okay? Hacer una búsqueda de ese tipo. Bien, dicen que es una falta de consideración también, porque millones de personas van a estos lugares precisamente para ver la vida salvaje y ver el monte salvaje, y no para estar viendo piedrecitas amontonadas por alguien, ¿no? Efectos artificiales. Y la tercera causa dice que es malo para el medio ambiente. Y entonces, una de las cosas, y este artículo particularmente es desde el punto de vista de los australianos, porque es un periódico australiano, dice que hay animales alrededor de todo el mundo que dependen de las rocas para su supervivencia. ¿Ves? Entonces dicen que 10 o 20 piedras que tú pongas en un montón para hacer algo que te parece bonito, le va a quitar piedras a estos animales. O sea, recuerden que incluso llevarse piedras de los parques nacionales está prohibido. ¿Okay? O sea, aquí, para personas que no son de aquí, o sea, meterse con un animal, tocar un animal o alterar un animal salvaje, son 5.000, si mal no recuerdo, $5.000 de multa. Los pececitos, los cocodrilos, los bisontes o lo que sea. A veces es más, a veces es más. Pero aquí hablan, dicen que en Australia particularmente hay unos que llaman Saxicolous, especies que son Saxicolous, que tienen, que una de las mayores amenazas a ellos es el hecho de remover las rocas que hay en los lugares donde ellos viven. O sea, no sé exactamente qué especies son, Saxicolous. Si hay algún biólogo aquí, bueno, que nos las explique. Después, si no, las busco por acá por Wikipedia. Bien, cada vez que hacemos un programa hablamos sobre el tema de la contaminación de los plásticos, ¿verdad? Recuerden que hemos descubierto plástico, y aquí tengo 2 artículos sobre esto. Hemos descubierto plástico en todos lados, en los pulmones humanos, en el ser humano estamos hablando, en los pulmones humanos, en el intestino humano, en la placenta humana, en las mujeres embarazadas. Hemos descubierto plásticos, microplásticos en la leche materna humana. Bien, eso para mí es una noticia que ya saben, ¿no? Bueno, abogados advierten a los fabricantes de plásticos, a las grandes compañías de fabricantes de plásticos, prepárense para demandas astronómicas. Y aquí astronómico no tiene que ver con astronomía, sino con grande, ¿no? Bien grande, a tamaño universal, ¿no? Dicen que los abogados defensores de estas compañías dicen que le están advirtiendo que se preparen para un montón de demandas con posibles costos astronómicos. Dicen que las próximas litigaciones legales con respecto a la contaminación de plásticos en el planeta van a dejar como enanas, van a dejar atrás las litigaciones relacionadas con los famosos asbestos. ¿Recuerdan los problemas que hubo con la construcción hace años atrás con los asbestos, que terminaron siendo un problema de salud enorme en las casas y en los centros de trabajo, en los edificios y todo eso? Pues bueno, dicen que las reclamaciones por la contaminación de plástico van a superar los costos de las reclamaciones por los famosos asbestos. Así que particularmente aquí están hablando de los químicos forever, químicos para siempre, esos químicos que no se descomponen en el medio ambiente y que terminan contaminando y contaminando y contaminando y nunca dejan de contaminar, ¿no? Que se les llama genéricamente PFAS. Entonces, nada. Aquí tengo otra noticia que habla sobre el problema de la contaminación de plástico, ¿no? Estamos comiendo plástico. Mario Apólito, bienvenido, mi hermano. Recuerden que 4 de cada 5 peces que usted saca del mar contienen plástico. Hay estudios que dicen que usted está comiendo semanalmente con su comida, ¿bien? Y con el agua que toma. Y con los refrescos que toma. Semanalmente, usted consume el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. ¿Bien? Y semanalmente usted respira el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. ¿Bien? O sea, esto es un tema sumamente complicado. Y yo sé que Axel, está por acá, Alex, que dice, bueno, y el gobierno sabe. Sí, todo el mundo sabemos. Todos hemos sido partícipes de esto, O sea, todos hemos luchado porque el plástico es sumamente conveniente, ¿verdad? Pero nos está envenenando, nos ha hecho la vida un yogur, como decimos los cubanos. Bien, aquí vienen 2 noticias, pero ¿cuáles son los lugares más altos donde vive el ser humano en la Tierra?
Entonces dicen, aquí hay una serie de estadísticas que dicen que 80 millones de personas viven por lo menos a 8.000 pies, 2.500 metros por encima del nivel del mar. En Sudamérica, Asia Central y el este de África. ¿Bien? Pero dicen que de los lugares más altos que hay, asentamientos humanos más altos que hay en el planeta, está un lugar que se llama Wencan, en China, la provincia china de Qinghai, ¿okay? A 15.000 pies, 15.900 pies. Esos son 4.800 metros, casi 5.000 metros de altura. ¿Okay? También hay un lugar que se llama Korsok, en India, 15.000 pies, 4.500 metros. ¿Okay? Ahora, aquí, en los Andes, en el Perú, tenemos un lugar que se llama La Rinconada, con 50.000 habitantes. Viven a 16.400 pies. Esos es más que esto otro que mencionamos. 5.000 metros. Y a 17.300 pies, 5.300 metros por encima del nivel del mar. Dicen que es probablemente los asentamientos humanos más altos en todo el planeta. En Perú. La Rinconada se llama. Dicen que no tienen agua corriente, no tienen sistema de evacuación de aguas negras, lo que llamamos alcantarillado, no tienen sistema de recogida de basura, por supuesto. Es posible, no sé, quizás a esas alturas, como en los niveles de oxígeno son tan bajos, no sé si en los motores de combustión interna trabajen, no sé. La comida es traída de regiones mucho más bajas y la electricidad solamente existe allí desde el año 2000. O sea, esa gente han estado allí sin electricidad por años y años y años, ¿no? Ahora, ¿por qué existe ese pueblo? Porque ahí se extrae oro, hay minas de oro. Bien, así que vean lo que el oro, comenzamos hablando del oro, cómo surgió el oro en el universo, ¿no? Y ahora estamos aquí hablando de cómo la gente se extrema a alturas increíbles para extraer oro. Dicen que a alturas de 4.500 metros, 14.000 pies, ya hay un 60% del oxígeno del que hay aquí en la superficie. O sea, ya a esa altura las personas tienen problemas para respirar, las personas normales como nosotros, ¿no? Y entonces lo que sucede cuando subimos a esas alturas es que el porcentaje de la hemoglobina, ¿okay? Lo que hace roja la sangre, se reduce. Los glóbulos rojos, el número de glóbulos rojos se reduce cuando subimos a esas alturas. Y dicen que pasan entre 1 a 2 semanas para que la persona pueda comenzar a recuperar el ritmo de latido del corazón y que el cuerpo comience a producir más células rojas para aumentar la cantidad de oxígeno en sangre. O sea, realmente es un proceso como viajar al espacio, ¿no? Requiere un proceso de acostumbrarse, de adaptación, de 1 semana a 2 semanas. Bien, esto es una noticia que habla bastante mal de nosotros, ¿no? Es una persona, pero hay muchos otros que se comportan así. No sé si recuerdan hace años atrás, ya hace unos cuantos años, fue en medio de la pandemia. Bien, el hombre que mató al león Cecilio, ¿recuerdan aquello? En África, el dentista de aquí de Estados Unidos que mató al león Cecilio, la que se armó. Bien, yo me imagino que ese hombre ha perdido hasta la licencia de dentista. Bueno, un pescador de Alaska, ¿okay? Se ha declarado culpable ante cargos federales por ordenar disparar y tratar de matar a una ballena. ¿Okay? No solo le ordenó disparar a los miembros de su tripulación, no solo les ordenó disparar con rifles a la ballena, sino que intentó pasarle por arriba con el barco. ¿Ven? Y lo dijo, incluso hay mensajes que él mandó en su teléfono a un montón de amistades de que él tenía la intención de matar la ballena. ¿Por qué? Bueno, porque le dio la gana, ¿no? Pero la cosa es que esto, dicho sea de paso, ya el hombre tenía ya acusaciones anteriormente de una felonía, lo que llaman aquí una felonía, ¿no? Un crimen de segundo o tercer nivel, tengo que ver cómo se diría eso en español, por mal reportar, con todas las malas intenciones posibles, una captura que había hecho de pez sable en el 2020, ¿okay? Porque lo capturó donde no debía, en el mar, ¿no? O sea, hay zonas de pesca donde tú puedes pescar determinadas cantidades y otras que no puedes hacer. Va a tener que pagar una multa de $25,000 y va a ser sentenciado a no más de 6 meses de prisión, pero va a tener que hacer 80 horas de trabajo comunitario también. Y dicho sea de paso, si quiere volver a operar otro bote comercial de pesca,
va a tener que, bueno, como dicen, va a tener que estar controlado continuamente por el Servicio de Pesca Marina, el Servicio Nacional de Pesca Marina de los Estados Unidos. Bien. Lo increíble de esto es que este señor, que dicho sea de paso, su apellido es Daniels, es un board member, es miembro del directorado, ¿no? de la Asociación de Acuicultura Regional del Sureste de Alaska. Bien, o sea, un tipo que debiera cuidar todas estas cosas. Resulta que, bueno, es un delincuente, ¿no? Ya a estas alturas. Entonces, bueno, el hombre le cogieron hasta mensajes en el teléfono explicando cómo había tratado de matar, o sea, amistades y todo eso, cómo había intentado matar la ballena y que su objetivo era matarla. ¿Bien? Bueno, Radamés, bienvenido, buenas noches. Yugo, bienvenido, buenas noches. Para aquellos que son fanáticos de Elon Musk, y sí, siempre hay que mencionar al personaje, me imagino que ya todos hayan visto o hayan oído hablar por lo menos del famoso Cybertruck, el camión de Tesla, que tiene una forma caprichosa. ¿Sí? Como es un camión que está hecho con planchas de acero inoxidable, tiene ciertos problemas relacionados con eso. ¿Okay? Han habido varios problemas con ese camión, pero la cosa es que cada vez que algún auto, como un Toyota Camry, por ejemplo, chocó, que fue el primer choque oficial que hubo entre un Cybertruck y un auto de cualquier otro tipo, como son de acero, pues entonces los otros automóviles terminan desbaratados completamente y a este camión no le pasa nada. ¿Ves? Hasta hace poco. O sea, ha habido 2 casos de accidente donde este camión, que se supone que es antibalas, que tiene vidrios antibalas y todo ese tipo de historia, cuando hubo un caso de un tipo que estaba borracho, manejándolo borracho, se salió de la carretera, de la autopista, terminó en el borde de un canal, dio vueltas, bien, al hombre salió vivo de ahí, no tuvo problema, pero el camión soltó. O sea, si tú lo ves de un lado, parece que al camión no le ha pasado nada, pero cuando lo miras del otro costado del camión, los paneles del guardafango delantero y de las puertas, los paneles de acero, salieron volando. ¿Y saben lo que queda detrás de eso? Plástico. Plástico. O sea, no sé. Está muy interesante el asunto, ¿no? Porque ya he visto videos de personas que han tenido salidero de líquido de limpiaparabrisas y han desarmado parte de delante del camión para tratar de arreglar eso y han encontrado cables sueltos, han encontrado la chorreadera de este líquido que al final no se han atrevido a arreglarlo por ellos y lo han cerrado de nuevo y lo han devuelto al dealer para arreglarlo. ¿Bien? O sea, problemas con la oxidación del acero inoxidable, porque el acero inoxidable no es que no se oxide. ¿Okay? El acero inoxidable se oxida en la superficie y no camina la oxidación hacia adentro. Pero por supuesto eso hace ver a los camiones un poco carmelitosos, ¿no? Oxidados. Entonces, si te cae una lluvia fuerte, 2 días después se te va a oxidar el acero y vas a tener que limpiarlo con sustancias especiales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Un jabón especial y todo eso. Entonces, yo no sé, pero me parece un poco raro esto de que el camión, Mar, bienvenido, buenas noches, de que el camión Cybertruck de Tesla esté soltando los paneles. ¿Cómo va a proteger a las personas que van dentro si eso sucede en esa forma? Si hay un accidente donde la carrocería del automóvil salga volando, ¿qué protege a la persona? Los plásticos que quedan dentro. ¿No? ¿Bien? Bueno, para aquellos que nos quedamos sin ver las auroras polares de mayo 10, del 10 de mayo, con la tormenta solar aquella enorme, ¿bien? La mancha solar encargada de estas auroras que ocurrieron el 10 de mayo, la famosa AR3664, ya le dio la vuelta al Sol, porque estaba por detrás. O sea, recuerden que el Sol demora 27 días en dar la vuelta sobre su eje. Entonces, desde el 10 de mayo hasta la fecha, o sea, de hecho aquí en este artículo están diciendo cuándo volverán existe la posibilidad de volverse a ver tormentas solares, de volver a ver posibles auroras nuevamente debido a esta mancha, porque está activa, continúa activa. Y la fecha que están dando es, por supuesto, 27 días después del 10 de mayo, que cae, a ver si por aquí es en junio, junio 6,
Así que preparen las cámaras, prepárense a hacer un viajecito por si acaso se avisa de que va a haber una tormenta geomagnética fuerte. ¿Bien? O sea, por supuesto yo les voy a avisar por acá y todo eso, pero preparen las cámaras. Recuerden que aquí, por supuesto en Miami, o sea, con la contaminación lumínica es muy difícil de verlo, aunque si le tiras una foto al cielo, aunque sea con el celular, debes ver el color rojizo si llega a ser una tormenta tan fuerte como la del 10 de mayo. ¿Bien? Si te vas fuera de la ciudad, tienes más posibilidades de verla. ¿Okay? Y por lo menos fotografiarla. ¿Bien? Bien, este es un tema un poquitico complicado, pero lo voy a explicar lo más brevemente posible para que puedan entenderlo. En los años 70, bueno, Stephen Hawking, el famoso genio que lamentablemente ya murió, el físico aquel que estaba en la silla de ruedas, ¿sí? Él creó un montón de cosas, descubrió un montón de cosas sobre agujeros negros y sobre física, y entonces él se dio cuenta que los agujeros negros no eran tan negros. ¿Okay? Vamos a explicar esto. Los agujeros negros se les llama así porque tienen tanta gravedad que todo lo que se acerca, incluyendo la luz, llega un momento en que está lo suficientemente cerca como para que no tenga suficiente energía como para salir de nuevo. ¿Okay? A ese punto en el cual ya cualquier cosa, incluyendo la luz, no tiene energía para volver a salir hacia afuera, eso se le llama horizonte de suceso. O sea, es el punto en el cual toda la información, toda la luz, toda la energía electromagnética y cualquier materia que cae ahí ya va de cabeza hacia el centro del agujero negro. ¿Okay? Ya no tiene forma de volver a escapar. Entonces, se pensaba que los agujeros negros eran negros hasta el punto, Peter, bienvenido, buenas noches, hasta el punto donde nada pudiera salir del agujero negro. Entonces, Stephen Hawking se puso a pensar y bueno, aquí hay que hacer una pequeña digresión. ¿Okay? Dejemos un momentico los agujeros negros a un lado y vamos a hablar brevemente del vacío. Las personas normales, cuando se le habla del vacío, piensan que el vacío puede ser absoluto. O sea, que en el universo tú, si sacas todo el aire, queda un vacío. ¿Bien? Pero aunque saques todas las moléculas y los átomos que hay en un espacio determinado, ¿bien? Allí queda algo que está a nivel cuántico, de partículas elementales, ¿bien? A nivel de campos cuánticos. Entonces, eso se le llama la energía del vacío. Y de esa energía, siguiendo la famosa fórmula de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado. ¿Bien? Bueno, siguiendo eso, de esa energía pueden surgir pares de partículas y antipartículas y luego se aniquilan. Y esa es como una sopa de materia y de energía que está continuamente en ebullición. ¿Bien? Entonces, el vacío nunca es un total vacío en este universo. Entonces, esos pares de partículas y antipartículas también pueden surgir cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Y Stephen Hawking se puso a pensar, caramba, si de esas partículas y antipartículas, cuando surgen, una de las dos entra y cae en el agujero negro y la otra sale hacia afuera del universo, entonces tiene forma de extraer energía del agujero negro. Y a ese proceso se llama radiación de Hawking, y ese proceso se supone que puede hacer evaporarse a los agujeros negros. Los agujeros negros pueden desaparecer. Claro, la escala de tiempo es no astronómica, es cosmológica. Trillones de años. ¿Bien? La radiación de Hawking, exactamente, Alfonso. Entonces, hasta ahora no hemos podido detectar la radiación de Hawking porque es extremadamente débil, supuestamente. Y ahora hay una idea de un grupo de astrónomos y de físicos que dicen que pudiéramos tener una vía para detectar la radiación de Hawking. ¿Okay? Y él está hablando aquí, ellos están hablando de cuando se unen dos agujeros negros. En ese proceso, normalmente surge un agujero negro más grande. Queda uno solo. Se unen dos y queda uno. ¿Bien? Pero dicen ellos que hay, en ciertas ocasiones, hay un tipo de unión de agujeros negros donde surgirían otros agujeros negros que se llaman Morsel. Yo nunca había escuchado sobre esto, es la primera vez que oigo hablar sobre esto. ¿Okay? Pero son agujeros negros más pequeños que tendrían el tamaño de un asteroide. ¿Okay? Son extremadamente pequeños. Y cuando los agujeros negros son extremadamente pequeños, entonces la radiación de Hawking sí tiene un efecto significativo y termina haciéndolos evaporarse, desaparecer. ¿Bien? Entonces, este proceso de evaporación de agujeros negros pequeños que pudieran surgir en el choque de dos agujeros negros bien grandes, pudieran entonces emitir una radiación de Hawking lo suficientemente intensa que se transformaría en rayos gamma, dicho sea de paso,
que nosotros pudiéramos detectar aquí en la Tierra. Este es un tema un poco complicado, yo no voy a profundizar mucho en esto, por supuesto, pero les estoy diciendo, quizás este pudiera ser uno de los próximos descubrimientos, ¿no? Una de las próximas confirmaciones experimentales de algo que salió en la teoría en los años 70 y que todavía a estas alturas no hemos logrado demostrar. ¿Sí? No porque no querramos, sino porque no hemos tenido todavía la tecnología para hacerlo. Bien. Hay un artículo aquí sumamente interesante y por cierto está en español porque casi todos los leo. Osvaldo, bienvenido, buenas noches. En Marte, en el planeta Marte, nieva más de lo esperado. O sea, yo no sabía que en Marte caía nieve. ¿Bien? Pero sí, de vez en cuando hay sus nubecitas. Recuerden que la atmósfera de Marte es mucho más tenue que la de la Tierra. ¿Bien? Aquí hay que explicar algo importante. O sea, la densidad de la atmósfera de un planeta que tenga atmósfera depende del nivel de gravedad del planeta. ¿Sí? Los planetas con más gravedad pueden retener una atmósfera más densa, más pesada, que un planeta que tenga menos gravedad. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el nivel de gravedad de un planeta como, por ejemplo, Marte y la Tierra? Bueno, que Marte tiene la mitad del tamaño, la mitad del diámetro de la Tierra. ¿Sí? Por lo tanto, al tener menor masa, tiene menos fuerza de gravedad. Por lo tanto, Marte no va a retener una atmósfera tan densa como la atmósfera terrestre. ¿Ok? De igual forma, el planeta Marte, como tiene menos fuerza de gravedad, allí las montañas pueden ser más altas. ¿Ok? Porque pesan menos. Fíjense eso. Entonces, una de las montañas más altas en la Tierra es el Monte Everest. Tiene 7 kilómetros de altura. 7, 8 kilómetros de altura. En Marte, la montaña más alta es el Monte Olimpo. Es un volcán extinto. Tiene 25 kilómetros de altura. Prácticamente 3 veces. 3 veces la altura del Monte Everest. ¿Por qué puede ser tan grande? Porque pesa menos, porque hay menos gravedad en Marte. ¿Sí? Entonces, ese efecto, dicho sea de paso, la cima del Monte Everest está fuera de la atmósfera del planeta. ¿Ok? O sea, tú no podrías escalar el Monte Everest nunca, a no ser que lleves una escafandra de astronauta. ¿Bien? Pero la cosa está que parece ser que en Marte nieva bastante y ahora resulta que nieva más de lo que pensaban los científicos. O sea, han usado un método súper interesante. Hay una cámara en órbita que se llama, hay una sonda que lleva años, desde el 2005, el Orbitador de Reconocimiento de Marte, MRO, que es del JPL, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de aquí de la NASA. ¿Bien? Y entonces, esta nave que está en órbita allí en Marte tiene una cámara enorme, que si mal no recuerdo, el lente tiene como 1 metro de diámetro. Se llama HiRISE, ¿ok? HiRISE con H. Y entonces esta cámara logra fotos de altísima resolución. De hecho, tenemos fotos, tenemos mapas de más detalle de la superficie de Marte que de la superficie terrestre. ¿Okay? Bueno, la cosa es que esta cámara logra tener resoluciones a veces de hasta 25 centímetros en la superficie de Marte. Y entonces, este grupo de científicos ha estado fotografiando bloques de hielo que se han desprendido de capas de hielo, ¿okay? Que la mayoría de las capas de hielo en Marte son de CO2, hielo seco, como le llaman aquí. ¿Okay? Y entonces han estado midiendo la sombra que generan estos bloques de hielo para tener una idea del grosor. Y resulta que lo que ellos pensaban que la capa de nieve en Marte debiera ser de 1 metro, ¿bien? Ahora han medido y han rectificado que en realidad es 1,6 metros, 1,5 metros. ¿Okay? Para los efectos de nosotros no es mucho, pero para los científicos es sumamente importante, porque recuerden que en algún momento nosotros queremos hacer una expedición humana a Marte, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que buscar, y ya lo estamos haciendo, o sea, ya hemos encontrado lugares donde hay agua congelada bajo el terreno, pero vamos a tener que tener una idea de, por supuesto, de cuánta nieve cae, cómo son las tormentas de polvo que hay en Marte, que son enormes, ¿bien? Y que dicho sea de paso, ese es uno de los grandes obstáculos también. O sea, en Marte, las tormentas de polvo que ocurren aproximadamente cada 2 años, cosas así, bien, esas tormentas de polvo que bloquean, o sea, cubren, llenan de polvo toda la atmósfera del planeta, son enormes, bien, ese polvo es una gran cantidad de óxido de hierro. ¿Okay? O sea, el color que tiene Marte, que es naranja, rojizo, ¿okay? Es por la misma causa que nuestra sangre es rojiza. Nuestra sangre contiene hierro.
la superficie de Marte contiene gran cantidad de óxido de hierro. Entonces, ese polvo ultrafino que hay, que vuela en la atmósfera de Marte, es conductor de la electricidad. Entonces, cuando tú lanzas allá los robots que envía, las ondas que aterrizan en Marte, o las naves que van a aterrizar con seres humanos en Marte, y las escafandras que van a usar los astronautas en Marte, no pueden permitir que el polvo entre en la electrónica, porque si no genera un cortocircuito. ¿Bien? Entonces, es importante, o sea, miren cuántas cosas hay que tener en cuenta para nada más la misión a Marte, ¿okay? No una misión al espacio profundo, aunque ya Marte entra casi en el espacio profundo. Y bueno, ahí en Marte también está, en el suelo, en los suelos hay una gran cantidad de, ahorita me acuerdo el nombre, es una sustancia química que es venenosa para la vida. ¿Bien? Ahorita me acuerdo el nombre de eso. Bien, esto no va a estar al alcance de todo el mundo como la inteligencia artificial. Bien, para aquellos que no lo saben, ChatGPT está a tu alcance. ¿Ok? Buscas en Google ChatGPT y haces clic allí y allí creas una cuenta, un login y un password, una contraseña, y tienes tu cuenta allí y puedes preguntarle a ChatGPT, a la inteligencia artificial, lo que tú quieras en inglés, en español y no sé cuántos idiomas más tenga, ¿ok? Puedes conversar con la inteligencia artificial en español, ¿ok? Para aquellos que no pueden hacerlo en inglés. Pero bueno, ahora han puesto online en internet, pero esto es solamente para investigadores por ahora, el primer bioprocesador que usa 16 organoides de cerebro humano. Escuchen esto, una computadora que le llaman, bueno, es una biocomputadora, ¿bien? Le llaman, en inglés llaman bioprocesador, ¿bien? Entonces, estos organoides no son otra cosa que pedacitos de cerebro que se han ido criando sobre unas interfaces que tienen un montón de contactos electrónicos, ¿okay? Y se conectan allí. Entonces, estos 16 mini cerebros humanos son actualmente una computadora y tienes acceso a ella a través de internet. Aquí está la foto de cómo se construyen los contactos y todo eso es increíble, ¿no? Pero bueno, no puedo mostrarse. Pero la cosa es que yo, como soy técnico de electrónica, esas cosas inmediatamente me llaman la atención. Bueno, estos son lo que llaman una biocomputadora suiza. Y entonces se llama la compañía Final Spark. O sea, eso traducido al español sería la chispa final. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Un cerebro de un muerto que lo usen para esto. En realidad no es así. O sea, para aquellos que no saben, se cogen células madre, se convierten a neuronas, se desarrollan neuronas allí y eso se hace crecer. Se va alimentando con un caldo de cultivo y se van haciendo crecer. Y entonces hubo un caso famoso del año pasado o antes pasado, que incluso uno de estos mini cerebros, uno de estos organoides, comenzó a desarrollar las células de los ojos. Y comenzó a desarrollar 2 ojitos. Y ahí sí suspendieron el experimento enseguida, ¿no? Porque ya hay implicaciones éticas importantes, ¿no? Entonces dicen, lo importante de este tipo de neurocomputadora, que usan células del cerebro del pozo, hermano, bienvenido, buenas noches. Este tipo de neurocomputadora, con ¿cuántos? 16 mini cerebros humanos, está ya conectado a internet. Y dicen que lo más interesante de esto, por supuesto, es que usa 1 millón de veces menos energía que una computadora normal. ¿Okay? Entonces, esto están conectados mediante unos electrodos que le llaman red de multielectrodos. En inglés se le conoce como MEAS. Bueno, ya sabemos en español lo que significa, ¿no? José, bienvenido, buenas noches. Y entonces, la idea, dicho sea de paso, para aquellos que saben de electrónica, yo no había encontrado esta cosa, la data se convierte entre digital y analógico, porque obviamente el cerebro funciona de forma analógica, ¿sí? Entonces, para transformar esas señales de los mini cerebros, de los 16 mini cerebros, en digital, para poder comunicarse con computadoras y de allí conectar a internet, se usa un convertidor digital analógico RHS32 a 30 kHz de frecuencia de muestreo y 16 bits de resolución. ¿Bien? Entonces, aquí viene el esquema de cómo es la computadora, que parece que usan un Raspberry Pi y todo, o sea, increíble. Pero la cosa es que estos organoides, estos mini cerebros,
no son eternos. ¿Ok? O sea, dicen aquí que los primeros que estuvieron probando duraban 100 días, pero dicen que ya están logrando mejorar la tecnología de estos mini cerebros, de estas computadoras, biocomputadoras con mini cerebros, están logrando mejorar la tecnología y están logrando hacer que duren más de 100 días. ¿Okay? Dicen que el acceso a esta neuroplataforma las instituciones educacionales deben pagar $500 por no sé qué, PCM, no sé qué significará eso, si será por minuto, por día, por hora, no sé, $500, bien, por cada acceso. Así que nada, si quieres usar un cerebro que no sea el tuyo, aquí tienes 16 mini cerebros humanos para conversar con ellos y ponerlos a trabajar. Bien. Bien, Manila, que estás por aquí, espero que estés todavía. Existe, y voy a dar la frecuencia porque yo no la conocía, existe una emisora de radio de la era soviética en onda corta que todavía está trabajando, o sea, ya más de 40 años dando una señal continua. ¿Okay? Eso estuvo transmitiendo desde la Guerra Fría. Y esta señal está en la frecuencia, o sea, la emisora se llama MDZHB. Y está en la frecuencia, y la tengo anotada aquí para después ponerme a escucharla, 4625 kHz. Si usted tiene un radio de onda corta, la puede escuchar, ¿ok? 4625 kHz. 4.625 MHz. ¿Ok? La pueden anotar, 4625 kHz. La pueden escuchar. Lo bueno que tiene la radio es eso, ¿no? Entonces, hay discusiones online, en internet, de si es una emisora que se dedica a transmitir información para espías rusos, porque obviamente ya está en San Petersburgo, ¿ok? Y lo que transmite normalmente es un tono monótono, un monotono, las 24 horas al día, pero de vez en cuando transmite palabras. ¿Ok? Entonces, hay algunas estaciones en onda corta que le llaman estaciones de números. Si quieren saber lo que es eso, búsquenlas en Wikipedia cuando terminemos hoy. Estaciones numéricas, number stations en inglés, number stations. Y entonces, son estaciones que hay una mujer o un hombre allí leyendo números y números y números y números constantemente. ¿Okay? Y esos son códigos para espías del respectivo país del que sea la emisora, códigos para cualquier cosa, ¿okay? Para información que está codificada. ¿Okay? Así que esta emisora UVB76 está transmitiendo desde la época de la Unión Soviética sin detenerse. O sea, definitivamente todavía tiene alguna aplicación. Vamos a hablarle. Me pregunta Alfonso que si estos minicerebros no pudieran adquirir conciencia. No lo sabemos. ¿Ok? O sea, sabemos que algunos de ellos desarrollaron ojos, principios de ojos, ¿no? Pero, por supuesto, tiene consecuencias éticas. O sea, ellos están usando cantidades mínimas de células humanas. O sea, no están llegando a desarrollar cerebros similares al humano. Porque evidentemente ya eso sí tiene implicaciones legales, ¿no? Con respecto a la ética de desarrollar un cerebro completo que pueda tener conciencia y todo. Bueno, ya ahí sí la cosa se pone complicada, ¿no? Pero de que tenemos capacidades para acercarnos a eso, sí ya las tenemos. Bien. Bueno, este señor que se llama James Scott, en este caso me enteré casualmente viendo un TikTok por ahí, lleva 30 años en prisión por ocasionar una inundación en el año 93. Escuchen esto fue aquí en los Estados Unidos. La gran inundación del año 1993 duró 4 meses. Y este señor que se llama James Robert Scott lleva 30 años preso por eso. Bien, dice que él lo contrataron para poner saquitos de arena en algunas represas que había lluvias y tenían amenaza de desbordarse y eso. ¿Bien? Y el 16 de julio de 1993, él vio en una represa, descubrió una pequeña rotura y puso unas cuantas bolsas de arena, pero no cogió más preocupación con eso y se fue. Bien. A las 8 de la noche de ese día, después de irse, la represa se rompió por allí y falló. Y hubo una inundación, el río Mississippi arrasó por ahí para allá. Una barcaza llena de carga fue arrastrada por el río, chocó contra una estación de gasolina, se explotó aquello, se generó un incendio enorme.
hubo personas, hubo personas que no pudieron cruzar el río durante meses. Hubo pueblos que estuvieron sumergidos en el agua durante meses. 14.000 acres de tierra de cultivo fueron inundados. Imagínense todo el nivel de pérdidas que hubo, ¿no? No hubo pérdidas de vidas humanas, el único bueno de eso, ¿ok? Pero el Señor inmediatamente, después lo cogieron preso, ¿ok? Yo lo que vi en el TikTok, que bueno, yo por supuesto no le hago mucho caso al TikTok, prefiero hacerle caso a los artículos más serios. En el TikTok decía que él había roto la presa para evitar que su mujer cruzara para poder hacer una fiesta en su casa. ¿Okay? Yo aquí no dice nada al respecto, pero este señor ahora tiene 53 años, lo cogieron preso cuando tenía 20 y pico, 24, 28 años, ¿sí? 24 años. Y lleva preso desde el año 93 hasta la fecha por esto. Entonces, ha habido varios procesos para liberarlo, o sea, para sacarlo, porque, no hay pruebas definitivas de que él haya roto la presa, pero sí, los fiscales dicen que sí, los defensores dicen que no. Entonces, dice que es el único acusado bajo una ley que se llama, una ley en Missouri, que fue sacada en 1979, una ley de Missouri, que dice que transformaba en un crimen el crear una catástrofe adrede. O sea, el hecho de crear una catástrofe con toda intención es un crimen en Missouri. ¿Okay? Y este es el único hombre que ha sido acusado bajo esa ley. Así que el pobre, ¿no? Dicen que han habido aplicaciones para que lo sacaran, le echaron para atrás el juicio, después lo volvieron a poner, le volvieron a hacer el juicio y lo volvieron a meter preso. Entonces está la discusión sobre si el hombre es culpable o no. El hombre dice que él es inocente. Bueno, ¿qué va a decir, no? Pero realmente James Scott, yo creo que se va a morir en la cárcel, ¿no? Por el nivel de tiempo que lleva ella. Bien, California. Ya saben cómo es California con los temas estos del plástico y de la contaminación y todo eso. Bueno, California sacó una prohibición de las jabitas de los supermercados, las jabitas desechables. Y dicen que esa prohibición no avanzó mucho, no resolvió mucho el problema. Y ahora han sacado otra prohibición para las jabitas plásticas reusables. ¿Ves? Y entonces dicen que los términos que han puesto para que puedan los supermercados y las tiendas puedan vender bolsas a los clientes para que se lleven la mercancía, tienen que ser de fibras textiles que puedan lavarse y que tengan la capacidad de portar 22 libras y tener al menos 300 usos. O sea, si tú vas a ir a la tienda, ya tú tienes que llevar tu bolsa. ¿Okay? Yo no estoy en contra de eso, yo estoy a favor porque realmente, recuerden que bolsitas de plástico de supermercado las hemos encontrado en los polos, en la Antártida, en el fondo de la Fosa de las Marianas, bien, en todos lados. En todos lados. El problema con el plástico es horrible. Bien. Aquí está una de las noticias con respecto al cerebro. Cuando dormimos, el cerebro aprieta el botón de reset, de resetearse, pero solo de forma breve. Bien. Y lo que están diciendo estos científicos, que el cerebro cuando nos acostamos a dormir entra en un modo de snooze, como cuando apretamos, cuando el despertador suena y queremos que nos dé 5 minutos más y apretamos un botoncito. Bueno, en ese modo, ¿no? Y entonces dicen que en ese proceso de dormir es cuando se desconectan ciertas conexiones en las neuronas que hicimos durante el día. O sea, el aprendizaje y las cosas que recordamos después son conexiones que han hecho las neuronas durante el día, las neuronas de nuestro cerebro. Entonces dicen que durante la noche hay un proceso que desconecta ciertos números de neuronas y ese proceso es sumamente importante porque nos permite al otro día comenzar de nuevo a reconectar neuronas para aprender cosas nuevas. ¿Bien? Por eso es importante el proceso de dormir y el tiempo que dormimos. ¿Bien? Entonces dicen ellos, han encontrado que la famosa siesta que hacen los españoles, por ejemplo, dormir al mediodía o en la tarde temprano. Enrique, bienvenido, buenas noches. Dormir al mediodía, la siesta, no recupera las neuronas en la misma forma que lo hace el sueño en horas de la noche. ¿Bien?
O sea, lo que aconsejan estos científicos es dormir al menos las 8 horas que necesitas dormir. Bueno, los jóvenes y los adolescentes tienen que dormir un poquito más y esas cosas. Pero dormir las horas que tienes que dormir durante la noche, que es cuando se activa el proceso de desconexión de ciertos grupos de neuronas, que eso va a posibilitar que te despiertes fresco al otro día y tengas la capacidad de aprender. Esto para los estudiantes es sumamente valioso. Y para las personas que están en entrenamiento también. Y para aquellos que quieren recordar experiencias también. ¿Bien? Es importante dormir las horas que tenemos que dormir. ¿Bien? Por eso ya porque uno siempre lucha. O sea, uno quiere mirar el televisor hasta lo más tarde posible, ver la película hasta que se acabe y lo que sea. Ya yo cuando me entran sueño a las 10 de la noche, porque hay momentos que te entra sueño, ¿verdad? Cuando te entra sueño es la hora que necesitas dormir. El cuerpo te lo está pidiendo. ¿Bien? Y te lo está pidiendo el cerebro. Bien, de las cosas que me quedan por aquí, bien, estamos bien. Recuerdan que hablé al inicio de que lugares como el sistema solar, donde habitamos nosotros, pudiera no ser tan estable como parece. ¿Sí? O sea, en el tiempo que dura la vida humana, el sistema solar es estable. En el tiempo de la sociedad humana, 5.000, 10.000 años de civilización, el sistema solar es relativamente estable. Pero a lo largo de millones y millones de años se van acumulando, y eso es de lo que habla este estudio, se van acumulando errores, interacciones entre planetas y el Sol, que van haciendo que las órbitas de los planetas se vayan haciendo inestables. ¿Okay? Entonces, dicen este grupo de científicos que a escalas de millones de años el comportamiento del sistema solar es impredecible y puede tender a ser caótico. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que la etapa que estamos viviendo actualmente en el sistema solar es, entre comillas, hasta cierto punto, privilegiada con respecto a nuestra seguridad. ¿Sí? De todas formas, recuerden que los dinosaurios fueron casi borrados de la faz de la Tierra por el impacto de un asteroide, ¿verdad? Bien, todas esas posibilidades existen continuamente. Pero la órbita de la Tierra y del resto de los planetas del sistema solar es relativamente estable y segura para el mantenimiento de la vida, al menos como la conocemos. Bien, así que tenemos que agradecer eso. Pero en escala de millones de años no funciona así. Bien. Bien, hablando del tema de la contaminación de plástico, hay una compañía en el Reino Unido que se llama, y por aquí tengo el nombre, Evopak en inglés. ¿Bien? Están sacando unas bolsitas que parecen de plástico para las chicharritas y las papitas fritas. ¿Bien? Entonces, esas bolsas están hechas de papel con otra cosa, otra sustancia que es biodegradable y da la apariencia de un plástico. Pero una vez que tú lo tiras, se deshace. Es biodegradable. ¿Bien? Y este es un cambio importante. Imagínense que se dice que cada año entran 8,8 millones de toneladas de plásticos en los océanos. Solamente en los océanos. No estamos hablando de los basureros. ¿Sí? Así que se espera que para el 2040 la contaminación de plástico se triplique comparado con el año 2016. Así que estas ideas de crear bolsitas desechables y biodegradables es sumamente importante para nosotros y para nuestros hijos. Porque si seguimos acumulando plástico aquí, esto, bueno, ya vamos camino a un desastre, ¿no? Bien, vamos aquí hay una pregunta. La pregunta la hacen a cada rato. Si los objetos que dejaron los norteamericanos, Estados Unidos, el proyecto Apolo, cuando fue a la Luna, porque los americanos fueron a la Luna, ¿ok? No tengan duda de eso. Si los objetos que dejaron allá arriba todavía están allí. Particularmente el tema de las banderas, que es muy debatido en Internet. ¿Sí? Se dicen que hay un estimado de 800 objetos que fueron dejados por las misiones Apolo allá arriba, en la Luna. ¿Sí? Hay un total de 6 banderas americanas dejadas en la superficie lunar. Por supuesto, los colores hace rato que deben haber desaparecido porque la radiación solar debe haber borrado toda huella de pintura, ¿no? en el material de las banderas. Si es que la bandera todavía existe. Bien, Eric, bienvenido, hermano, buenas noches. Si es que las banderas todavía existen en la Luna. ¿Bien?
Ahora, es importante, para aquellos que tienen dudas sobre si los americanos fueron a la Luna o no, vayan al sitio web de lo que se llama el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Bien, esto se le llama LRO, para decirlo en código de radioaficionado, Lima Radio Oscar. ¿Ok? Sí, señor Alfonso, exactamente. Por eso mismo estoy aclarando esto. Bien, ese Orbitador de Reconocimiento Lunar es una sonda de Estados Unidos que tiene muy buenas cámaras y está en órbita alrededor de la Luna hace años. Y ha tomado fotos de todos los puntos de aterrizaje, bueno, de alunizaje del proyecto Apolo. Y allí no solo se ven todas las cosas que dejaron, se ven hasta las huellas de los astronautas caminando por la Luna. ¿Por qué? Porque la Luna no tiene atmósfera, no hay clima, no hay lluvias, no hay vientos. Entonces, todo lo que tú hagas en la superficie, cualquier marca que tú dejes en la superficie lunar, va a durar millones de años. Bien, hasta que no la golpee un meteorito o un asteroide, no se va a borrar. Bien, entonces, hay discusiones aquí sobre si quieren sugerir a las Naciones Unidas en crear como parques nacionales en la Luna, ¿no? O sea, declarar los puntos de aterrizaje del proyecto Apolo como lugares de interés para la humanidad, ¿no? Para ser cuidados. Porque bueno, en el futuro no dudo, no va a demorar mucho en que alguien aterrice allí, ¿no? Una vez que lleguen otros países. Pero en la Luna hemos dejado, hay una foto de un astronauta con su familia, hay una pelota de golf con el palo de golf. Recuerden que hubo un astronauta que hizo un tiro de golf en la Luna, ¿bien? El experimento del martillo, repitieron el experimento de Galileo, la comparación del martillo y la pluma, que demoran, ¿cuánto tiempo demoran en caer? Que cayeron a la misma velocidad, ¿bien? Y entonces muchas herramientas de geología para romper rocas y cosas por el estilo. Dejaron también bolsitas con heces fecales y pipí, o sea, el número 1 y el número 2. Entonces, hay fotos de la... por supuesto, sí, Radamés me dice que hay fotos de la sonda India que también ha hecho fotos de los módulos de aterrizaje del Apolo. Sí, correcto. Y entonces dejaron 3 rovers lunares. Recuerdan que los astronautas subieron allá arriba con un carrito. En las últimas 3 misiones llevaron un rover, un carrito que se montaban 2 y podían manejar en la superficie de la Luna, ¿no? Así que todo eso está allá arriba. Todo esto está allá arriba. Ahora, ver esas cosas desde aquí, desde la Tierra, es imposible. Son demasiado pequeñas. Para poder ver un objeto que tuviera 32 pies de diámetro, ¿bien? 10 metros de diámetro en la superficie de la Luna, necesitamos un telescopio que tenga al menos 75 pies, 25 metros de diámetro en su lente. Eso no lo tenemos, por lo menos por ahora. ¿Okay? Estamos a punto de tenerlo, con suerte tenemos uno dentro de algunos años. ¿Okay? Pero no creo que se vaya a dedicar para eso. O sea, hay cosas más importantes que hacer que estar chequeando si los americanos fueron a la Luna o no, ¿no? Y dejaron allí, muy importante, allá arriba dejaron en la Luna los retroreflectores, que ya los he mencionado en otras ocasiones. O sea, son reflectores láser que se usan para medir desde aquí de la Tierra con un rayo láser, se lanza un rayo láser, allí se refleja el rayo láser y se recibe de regreso aquí en la Tierra. Y gracias a esos retroreflectores que dejaron las misiones Apolo, se logra medir con precisión de milímetros la distancia de la Tierra a la Luna. Bien, gracias a eso averiguamos que la Luna se está alejando alrededor de 1 pulgada todos los años de la Tierra. Bien, ¿por qué es eso? Por efecto de las mareas. Bien, porque yo sé que siempre preguntan. Me quedan 2 noticias aquí. Una más sobre los plásticos y una sobre el Alzheimer. Bien, exactamente, Radamés, también se dejaron sismógrafos, correcto. Ya esos no trabajan, pero sí hay datos muy interesantes sobre los sismógrafos en la Luna, ¿okay? Particularmente cada vez que había un impacto de un meteorito y todo eso se registraba muy bien. Dicho sea de paso, también los sismógrafos registraron vibraciones en los módulos, en los restos de los módulos que quedaron ahí, producto de los cambios de temperatura, ¿no? Cada vez que le da el sol o entran a la sombra, todo eso se registra en los sismógrafos. Bien, microplásticos encontrados en los coágulos de la sangre de los seres humanos, en el corazón, en el cerebro
y en las piernas humanas. ¿Bien? En estos casos, que es donde se hicieron las investigaciones. ¿Okay? O sea, se han encontrado dentro del 50% de los depósitos de grasa en las arterias, el colesterol y todo ese tipo de cosas, dentro el 50% de todos esos depósitos han encontrado plásticos, microplásticos, dentro de las venas humanas. ¿Bien? Entonces ahora dicen que un grupo de investigadores de China reportaron encontrar microplásticos en los coágulos de la sangre removidos quirúrgicamente de arterias del corazón y del cerebro. Y también en venas, en los extremos de las venas, en la parte baja de los pies, de las piernas. Este estudio fue llevado a cabo en solamente 30 personas, o sea, no son muchos, pero sí nos dice que estamos llenos de plástico por todos lados. Nos hemos envenenado. Entonces, los tipos de plástico, adivinen qué tipos de plástico han encontrado. PVC, el famoso PVC, que se usa en las tuberías y en todo tipo de cosas. Y el polietileno. Bien, el PVC se usa mucho en la construcción y el polietileno se usa en botellas de agua, por ejemplo, en las botellitas de Coca-Cola y en las bolsitas de supermercado. Ahí está el polietileno. ¿Okay? Entonces, dicen que también encontraron el poliamide 66 en los coágulos de la sangre. Y ese es un plástico usado comúnmente en ropas, en telas. Siempre les digo, para aquellos que no han venido a los otros programas, cuando usted pone a secar la ropa en una secadora, ese plástico que queda, eso que queda en el filtro que parece algodón, eso no es algodón. Eso son fibras de plástico. Y si usted lo limpia y respira eso, se le van a acumular en los pulmones. ¿Okay? Cuando usted limpie el filtro, la secadora, hágalo afuera, al aire libre, o aguante la respiración y después respire lejos. ¿Bien? Porque esas partículas de microplásticos vuelan y se quedan flotando en la atmósfera por largo tiempo. Y por favor, no tengan niños cerca cuando lo hagan. Bien, vamos a la última noticia entonces. Dice que algunas personas son extrañamente resistentes al Alzheimer. ¿Y qué es lo que hace diferente a estas personas del resto de nosotros? Bien, dicen que estos científicos de Holanda, del Instituto de Neurociencias de Holanda, analizaron muestras de cerebro en lo que llaman el Banco de Cerebro de Holanda. El Banco de Cerebro de Holanda. O sea, Frankenstein se quedó chiquito con esto. Bien. La cosa es que aquí hay más de 5.000 cerebros de personas muertas que donaron sus cuerpos a la ciencia. 5.000 cerebros de personas muertas guardados en este banco. ¿Bien? Y entonces encontraron dentro de los que habían, de estos 5.000 cerebros, los que habían sido afectados por Alzheimer, ¿okay? Encontraron solamente 12 que habían tenido en vida todos los signos, vamos a decir, médicos de que tenían Alzheimer, pero en el comportamiento no parecían tenerlo. Eran personas normales. ¿Okay? Habían solamente 12 personas que tenían oficialmente, si tú le hacías pruebas de sangre y de médula ósea y todo eso, tenían Alzheimer, pero no lo padecían. Y entonces lo que están diciendo, por supuesto, los científicos se mostraron muy curiosos, comenzaron a investigar y encontraron que estas moléculas que se llaman astrocitos, que no tienen nada que ver con astronomía, son células que producen antioxidantes para el cerebro y se dedican a sacar la basura del cerebro. ¿Bien? O sea, la basura que producen las neuronas durante su trabajo normal son extraídas por los astrocitos. ¿Okay? O sea, por supuesto, el cerebro produce basura. ¿Okay? Requiere energía, requiere sangre, alimentos, oxígeno, pero también produce CO2 y produce basura que hay que sacarla. Entonces, los astrocitos se dedican a sacar esto y también a producir antioxidantes especiales para el cerebro. Entonces, dicen que encontraron que en estos 12 cerebros de personas, los astrocitos producían mayor cantidad de antioxidantes, lo cual pudiera ser una de las causas que protegiera a estas personas de los efectos del Alzheimer. ¿Okay? Entonces, dicen que los cerebros de estas personas que le llaman resilientes, ¿no? Que eran más resistentes al Alzheimer, eran mejor a la hora de remover las proteínas tóxicas asociadas con el desarrollo del Alzheimer. ¿Okay? O sea, de alguna forma parece ser que estos cerebros eran mejores al detener
la basura neurológica, al evitar que la basura neurológica se acumule en el cerebro. Eran mejores a la hora de limpiar la basura. O sea, pudiera ser que el Alzheimer sea no otra cosa que una consecuencia de una gran acumulación de basura en nuestro cerebro. ¿Bien? Y entonces dicen que también la otra diferencia que encontraron es que estos cerebros eran más eficientes en la producción de energía en las células neuronales. Más eficientes en la producción de energía en las células neuronales. O sea, parece ser que los cerebros más activos y más eficientes a la hora de sacar la basura son los que más están protegidos contra el Alzheimer. Y eso son muy pocos. Román, bienvenido, buenas noches, casi al final. Son muy pocos, pero, o sea, quizás en el futuro pueda surgir algún tipo de vitamina o algo así que se pueda consumir para sustituir estos antioxidantes que producen los astrocitos del cerebro, ¿bien? Para ayudar en la limpieza de la basura que genera nuestro propio cerebro, ¿no? Dice que el Alzheimer afecta a 47 millones de personas en todo el mundo y los números están subiendo rápidamente. ¿Bien? Entonces, nada, ya saben, ¿no? No vayan a ponerse a comprar cualquier tipo de cosa ahora por ahí que diga que favorece el desarrollo de los astrocitos o la limpieza del cerebro, ¿no? Porque obviamente cuando salen estas cosas enseguida aparecen por ahí vendedores de aceite de serpiente, ¿no? Tratando de hacer dinero de cualquier cosa. Pero si sale alguna medicina a partir de este descubrimiento, que por cierto, esto pudiera tomar bastante tiempo en llegar a la farmacia, ¿no? Cualquier cosa que tenga relación con esto. Pero es un avance significativo que pudiera ayudarnos en la cura, al menos en los hospitales, ¿no? En la cura y en la prevención del Alzheimer. ¿Ok? Así que nada, gracias a todos por estar por acá, por compartir, ayudarme a compartir este espacio con noticias interesantes y cosas interesantes por aprender, que dicho sea de paso, está en mucha falta, ¿no? En los canales normales de noticias, en la prensa, en la televisión sobre todo, y en la radio. Buenas noches a todos.